Buenas tardes, ¿sí se escucha? Hola, buenas tardes. Bueno, el día de hoy se presentan avances del proyecto y, y estoy prefiriendo darle más tiempo a eso porque realmente hay cosas interesantes que ver. Y solamente quiero rescatar el hecho de que este es un buen ejercicio para rescatar procesos, no diapositivas de lo que está pasando. Y entonces vincular los datos o la dinámica ambiental con la dinámica social es algo que siempre es importante y por eso es un estudio interdisciplinario y por eso ven diferentes disciplinas que están participando en ello. Y obviamente eso trae consigo las diferencias en lenguaje y que se tienen que aprender cómo habla el otro para poderlo entender y demás, ¿no? Entonces, sin más, le cedo la palabra a Mari Carmen, que es la directora de este proyecto, para que demos inicio a la presentación. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, buenas tardes. Yo sé que ya la hora es un poco incómoda, pero aquí estamos. Vamos a avanzar rápidamente. Lo primero que tengo que decir acerca justamente del perfil de las personas del equipo de trabajo que estamos colaborando en este proyecto, y tenemos, bueno, ingeniero forestal, una economista, una bióloga, un geógrafo, Alejandro, dos geógrafos, y yo soy socióloga, y solamente así la verdad es que podemos enfrentar el reto al que nos lanzamos hace ya 2 años. Algo que es importante que comentar, que también, bueno, el estudio se realiza en 4 regiones del país, 2 opuestos que serían Sonora y Chiapas, y una región central constituida por los estados de Guanajuato y de Michoacán. A las instituciones que están participando son el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, el CIAD. De Sonora está el Colegio de la Frontera Sur en Chiapas, está el Centro de Investigación en Geografía Ambiental de Michoacán, la Universidad de Guanajuato. Algo que, bueno, el objetivo que se persigue en este proyecto, el objetivo que se persigue en este proyecto es analizar aquellos factores de carácter físico y social que promueven la vulnerabilidad del paisaje. Este gran objetivo que nos planteamos hace 2 años, la verdad es que se ha ido ajustando a partir de todo este camino que hemos recorrido y de los primeros hallazgos de nuestra propuesta de investigación. Adelante. Gracias. La siguiente, por favor. Algo que sí quisiera recalcar, porque son de los ajustes metodológicos que hemos hecho, es el tema de cómo vamos a entender el paisaje. Y creo que a propósito de la multidisciplina ha sido uno de los factores que más, o de los elementos que más nos ha sido difícil consensuar en el grupo. En primer lugar, creo que se refuerza nuestra idea original de que el paisaje para nosotros es una herramienta heurística que nos permite aprender las interacciones que en un espacio y en un tiempo específico se dan entre sistemas sociales y sistemas naturales. Estas interacciones nosotros las identificamos a través de dos elementos. Por un lado, la toma de decisiones que se realizan en el territorio, y por el otro lado los cambios de uso de suelo que tienen lugar en ese espacio específico. El cambio de uso de suelo para nosotros ha sido un concepto muy útil porque lo aplicamos de una manera híbrida. El cambio de uso de suelo como una expresión de la toma de decisiones de los actores que tienen intereses o que viven en un territorio, pero también como una expresión del potencial y de las limitaciones, ¿por qué no?, de los sistemas naturales que dan justamente, que perfilan al territorio. Otro elemento que también es importante, que es así, es la novedad respecto a lo que presentamos la vez pasada, es que mientras nosotros anteriormente concebíamos el paisaje como algo dado, la verdad es que muchos de los cuestionamientos que nos han hecho en los seminarios con expertos locales nos llevó a tomar la decisión que el paisaje como tal es una unidad de paisaje que se construye, que es el resultado de la identificación, o que está delimitado a través de la aplicación de una serie de métodos de análisis espacial, geoestadísticos, de estadística no espacial, donde se identifican procesos
los que algún grupo de variables coinciden y que nos van dando esa delimitación de una unidad de paisaje. Ahora, a este nivel nosotros de la metodología, lo que obtenemos al final es una serie de hipótesis sobre procesos que van definiendo paisajes mismas que hemos contrastado a través de seminarios con expertos locales, y eso no se imaginan, y por eso las intervenciones que tuvimos hace rato, la riqueza que nos dio y cómo nos ha ayudado esa exposición de lo que nosotros, de los mapas que ya teníamos, de exponerlos a los expertos locales a redefinir, incluso a replantear estrategias de análisis y también técnicas de análisis específicas, que yo no voy a ampliar ahorita en esto. Ahora, otro elemento que también es muy importante, ya para terminar con esta lámina, es el tema de la explicación. Como bien decía Amos, el primer ejercicio de análisis de variables a través de todos estos métodos nos permiten tener fotografías específicas, pero no nos permiten a veces profundizar para poder explicar por qué ese paisaje se configura de esa manera y no de otra. Y para eso nosotros, a través de metodologías, de métodos cualitativos propios de las ciencias sociales, entonces trabajamos a nivel local. Ya llevo 2 minutos. Ya no me falta una lámina más, por favor. En ese sentido, el modelo teórico completo donde se incluye el tema de la vulnerabilidad, ese es el que les presento a continuación, y ese es el que nos ha permitido ordenar todas las variables que nosotros con las que estamos trabajando. En principio, y eso es una novedad de todo este ejercicio, identificamos 2 estresores que son comunes a las 4 regiones en las que estamos trabajando, que son todos los procesos de globalización, no nada más económico, cultural, informática, y todos aquellos que tengan que ver con el cambio climático. Ahora bien, las regiones, las zonas, los paisajes, los territorios son perturbados o son afectados por estos 2 grandes megatendencias, pero lo que va y van a generar cambios de uso de suelo, lo que va a determinar la capacidad de la población local de aprovechar positivamente esos impactos o de generar escenarios de vulnerabilidad, al final de cuentas son las relaciones de poder que se establezcan en ese espacio en particular, la institucionalidad y la gobernanza. Aquí, por ejemplo, en el modelo que les estoy mostrando, tenemos, bueno, que al final de cuentas la no vulnerabilidad es un área de equilibrio dinámico entre procesos económicos, procesos sociales y procesos ambientales, cada uno con lógicas de reproducción diferentes, por eso la necesidad de separarlos. Ahora, tenemos en los casos extremos de nuestro modelo teórico, aquellos donde prevalece el tema de los procesos económicos, donde son privilegiados esos procesos económicos, por ejemplo, las zonas de minas, que pueden llegar y generar muchísima riqueza, pero que para la población local y para el medio ambiente, para el ecosistema, realmente no significan ningún provecho, ¿no? Ahora, vamos a la siguiente, y si hay preguntas más adelante lo puedo avanzar. Ahora, este es el cuadro general donde estamos identificando procesos, variables, y tenemos ahí los impactos de las megatendencias dentro del paisaje, y esto nos van a dar inserciones positivas en esas megatendencias o inserciones negativas. Las inserciones positivas son aquellas variables que se han reforzado, que se han fortalecido y que nos van a dar paisajes sustentables. Aquellas inserciones negativas son aquellos donde ocurre todo lo contrario, se generan procesos de migración, empobrecimiento de la población, deterioro de los recursos naturales, y nos van a dar paisajes vulnerables. Luego así, entonces, para nosotros la vulnerabilidad del paisaje ahora es un producto, y en ese producto la gobernanza, la capacidad que tenga la población local de decidir sobre los procesos que los afectan en su calidad de vida, en sus procesos de reproducción económica y en su ecosistema, van a ser los que desde esta perspectiva teórica hagan la diferencia entre un escenario de vulnerabilidad o un escenario de sustentabilidad. Adelante. Bueno, pues ese es el escenario conceptual y metodológico
muy bonito ordenado, ¿no?, en las imágenes. Ahora, vámonos a la práctica. Lo primero que encontramos es, si se fijaron, hay un seminario que es nuestro primer momento de validación de los resultados que estábamos obteniendo a nivel estatal. En el seminario que tuvimos en Chiapas, uno de los resultados principales, e incluso que ya lo veníamos pensando desde Sonora, por cómo se presentó ahí el seminario también, una de las conclusiones principales fue que estábamos teniendo problemas de interpretación porque el seminario con los expertos locales era contrastar. Te presento este mapita que está ahí en la lámina, era una identificación a través de análisis de clúster de regiones que, bueno, en ese sentido podrían identificar paisajes. Al contrastar esas hipótesis con datos con bases municipales, tuvimos serios problemas o sea, la gente nos dijo, no, estás lejos, ¿no? Estás lejos, órale. Entonces, lo que empezamos a trabajar fue replantear el análisis espacial y, bueno, concluimos que el principal problema… No sirve esto, yo creo. Sí, ya estoy. ¿Sí? ¿Ya? No. A ver. Okay. Bueno, el principal problema era justo la unidad de análisis espacial, en donde teníamos que estar homogenizando datos en áreas muy diversas, ¿no? Por ejemplo, el municipio de Hermosillo es enorme, entonces teníamos que homogenizar desde las variables físicas como la elevación hasta las sociales, en donde participan localidades rurales, localidades urbanas. Entonces, eso nos estaba generando un problema para el análisis de los datos y la identificación de esas unidades espaciales, unidades de paisaje, de análisis, para más finas, en donde podríamos concluir sobre procesos, ¿no? Bueno, en donde podíamos plantear nuestras hipótesis sobre esas unidades de paisaje. Entonces, lo que hicimos fue trabajar a nivel, Miguel, a otro nivel, construir otras unidades de análisis espacial. El primer cuadrito que está en la diapositiva es una malla, es un ejercicio de extrapolación de los datos que teníamos hasta el nivel que logramos bajar a nivel localidad, y se extrapoló de tal manera que se hicieron cuadritos de 2 kilómetros, esa es de 2 kilómetros por 2 kilómetros como unidad de análisis espacial, pero también en Sonora estamos explorando la posibilidad de usar las AGEB rurales. Justamente logramos llegar a esa encrucijada en donde está el CINCE y donde tenemos acceso a datos a nivel de AGEB rural, y estamos también trabajando en ese ejercicio. Para el caso de Michoacán, ese es el estado de Michoacán y el estado de Sonora, perdón. Se trabajó en mallas de 1 kilómetro, de 2 kilómetros y de 4 kilómetros. Los mapas que están abajo son mapas de correlación espacial, aprovechando las regresiones geográficas ponderadas, que tiene como supuesto que el comportamiento de la relación entre las variables que podemos incluir en el análisis se diferencia en el espacio, de tal forma que a través de eso puedes identificar esas unidades de paisaje donde hay comportamientos comunes entre las variables que nos pueden brindar hipótesis sobre esa unidad de paisaje, muy importante, hipótesis sobre esas unidades de paisaje. Bueno, en Michoacán tuvimos la ventaja de que ya está terminado una clasificación especial, que es una clasificación híbrida mucho más específica y bueno, que también genera un insumo mucho más certero para el análisis de cambio. Entonces, bueno, esa es una ventaja. Y esos dos mapas, y a mí me desespera estar aquí sentada, así que voy a parar. No sé en dónde se ve mejor. Estos dos mapas. Este primero es el análisis con regresiones geográficas ponderadas de la variable elevación. Solo son 2 ejemplos. Aquí hay un circulito, casi no se ve, pero hay un circulito en donde determinamos un área de interés, porque, bueno, aquí lo que nos muestra es que elevación, lo amarillo es una relación significativa entre ambos variables, las pérdidas de cubierta y la elevación. Entonces, quiere decir que ahí es una variable importante que tendremos que tomar en cuenta como una hipótesis en campo. Esta es el índice de marginación, también resulta significativa en esa zona. Puedes poner la siguiente. Eso es producto del análisis con una herramienta específica que son las regresiones geográficas ponderadas. Este es un mapa resultado de un análisis de hotspots, que no son otra cosa que puntos de deforestación muy específicos que se tratan igual
de identificar zonas en donde hay más fuerte deforestación. Igual, identificamos ese punto y en ese estamos profundizando en el análisis cualitativo con una serie de hipótesis que tratamos de probar a nivel local. Y aquí no les quise poner estadísticas ni cosas, sino fotografías, porque aquí las imágenes nos muestran el proceso. Allá teníamos foto de lo que esas son análisis de datos del proceso entre 2007 y 2014, los cambios y variables, bueno, elevación y índice de marginación de 2010, ¿no? Pero bueno, a nivel local podemos ver el proceso realmente de lo que está sucediendo. Se ve muy oscuro, pero bueno, Taretan, el estudio de caso es Taretan, así se llama el municipio, hay varios cultivos y en particular es una zona que era cañera. Hoy están teniendo una reconversión productiva hacia la guayaba y la zarzamora, que está definiendo una reconfiguración del paisaje. Y bueno, las variables se representan a nivel local así. Aquí en este paisaje, en esta fotografía, bueno, lo que quería mostrar es que es la guayaba que se está subiendo en el cerro porque no tiene límite de altitud, o sea, no tiene problemas más bien ni de pendiente ni de altitud para subirse. Entonces, no sé si en algún momento va a competir con el pino que también tienen en esas regiones, ¿no? El cultivo de la zarzamora por acá también se está extendiendo y entre ambos cultivos se están desplazando a la caña de azúcar hacia otras regiones. Entonces los puntos de deforestación, es curioso, pareciera que provienen de la ampliación de la zarzamora y de la guayaba porque están integrándose a mercados internacionales, pero le están pegando duro a la caña también, que era el cultivo local principal desde hace 15 años a la fecha, ¿no? Más bien, antes de 15 años. También tenemos a la ganadería por ahí, y la ganadería sirve para que algunos cañeros se sostengan en ese año vinculados al mercado, porque la caña reciben ingresos solamente 3 veces al año, ¿no? Entonces tienen que, se me acabó el tiempo, bueno, la última nomás, índice de marginación. Estamos teniendo presencia por la gran demanda de mano de obra para la guayaba y la zarzamora, no se dan abasto con la población local. Entonces está llegando población de Chiapas a hacer exactamente las mismas dinámicas que pasan en Sonora, en donde los tienen en albergues y trabajan a tremendas condiciones, ¿no? Y por supuesto elevan el índice de marginación. Y bueno, también la variable de edad, de grupos de edad, quienes están encabezando la guayaba son muy jóvenes, o sea, son gente que está entrándole al mercado, profesionistas que regresan al medio rural y hacen un cambio, ¿no? Entonces, bueno, esa es como la fotografía de los 3 espacios, ¿no? ¿Cuál sigue? Sigue Miguel, ¿no? Así. Bueno, por ahí tratando de representar los procesos. Este sí estaba funcionando. No nos restamos el tiempo. Bueno, y un poco retomando el comentario que hacía, que para el caso de algunos de los estados fue necesario crear los mapas de cambio de uso de suelo porque las herramientas que se tenían eran insuficientes para esas regiones. Esta lámina lo que nos muestra es un ejemplo para el estado de Chiapas. Bueno, es un poco difícil de visualizar, pero en el eje de las X tenemos los años y de las Y lo que tenemos son diferentes fuentes de información sobre deforestación para el estado de Chiapas. Tenemos alrededor de cuatro fuentes de información y todas obviamente para diferentes periodos de tiempo, en diferentes escalas, hechas con diferentes enfoques. Sin embargo, esperaríamos que hubiera al menos aproximaciones en las tendencias, pero vemos que ninguna se parece entre sí. Entonces tenemos la INEGI, tenemos un estudio de deforestación de un investigador de COSUR, tenemos una serie de mapas de
bosque no bosque que hicieron investigadores de un centro de Finlandia, o el mapa de MadMex, y en general vemos que pues fue una de las primeras dificultades a las que nos encontramos, ¿no? El disponer de datos donde al menos supiéramos cuáles son los niveles de confiabilidad para el trabajo que íbamos a hacer. Entonces, de hecho, lo que tuvimos que hacer fue para algunas áreas crear los propios mapas. Este es el resultado de una tesis de maestría que nos muestra para un área en la parte central de Chiapas, cerca de Tuxtla Gutiérrez, en la cuenca del Sabinal, cuáles son los estados de la cuenca en dos periodos, en dos estados, en 2 años diferentes, que son 1992 y 2009. Lo que se destaca ahí, por ejemplo, la parte gris es la mancha urbana, y lo verde es los pequeños manchones de bosque que aún quedan en la cuenca. Entonces, ya visualmente podemos ver que existen cambios fuertes en este periodo de tiempo, y en la gráfica siguiente lo que vemos es en la parte inferior derecha, 4 grandes clases que son los bosques. Vemos que en la parte, decía, en la inferior derecha, la primer grupo de barras corresponden a bosque. En ese periodo la disminución de los bosques pues no fue tan alta como hubiéramos esperado, ¿no? Sin embargo, lo que sí notamos es un crecimiento fuerte de las áreas dedicadas a asentamientos humanos, más del doble. En las otras gráficas podemos apreciar cómo el crecimiento poblacional lo separamos en urbano y rural. Sobre todo el urbano se disparó en los últimos años, y lo curioso que encontramos en esta situación es que bueno, la producción en términos de las actividades económicas hubo una terciarización de las actividades, como lo muestra una de las gráficas, la superior derecha, y la inferior izquierda nos muestra cuál ha sido la dinámica de los cultivos básicos en la zona, los que más se producían ahí, y en general lo que vemos es que maíz, frijol y ganadería, todo disminuyó de acuerdo a los censos agrícolas de ganaderos. O sea, tenemos un crecimiento urbano fuerte, tenemos una migración intensa, un cambio hacia usos más extensivos, sobre todo que las mejores tierras agrícolas se han convertido para uso urbano, y en general lo que vemos es que prácticamente ya no producimos lo que comemos, sino que cada vez dependemos más de la producción de otras regiones. El siguiente ejemplo es en el Soconusco. Ahí lo que destacamos es, en rojo son las áreas que el crecimiento de los cultivos orientados a la exportación, son plantaciones, son áreas que se dedican, cuya producción no es para la producción local, y bueno, entre otras situaciones lo que vemos es también, bueno, esta es una zona cafetalera, entonces vemos también alarmantemente cómo en la parte alta de la cuenca hay una disminución de los cafetales de sombra a cafetales de sol. Esto consideramos que básicamente es por el problema de las incidencias de plagas como la roya. Ya en términos de las estadísticas productivas, vemos que un caso similar al de la cuenca del Sabinal se presenta aquí, una disminución de los cultivos básicos, un incremento en la producción de cultivos para la exportación, y bueno, y un crecimiento poblacional también fuerte, exacerbado. Entonces, en general estamos viendo estas tendencias en el cambio de uso de suelo, aunque en algunos casos encontramos que la deforestación ha disminuido, las tasas de deforestación han disminuido. Vemos otros procesos en el territorio que
que nos están alarmando. Uno es este fuerte crecimiento urbano y la mayor dependencia de otras regiones. Entonces, a manera de consideraciones preliminares, pues yo pensaría que… Sí. Bueno, pasamos a… bueno, en principio me comí un poquito del tiempo de preguntas y respuestas porque había mucho que presentar y juzgué pertinente hacerlo. Entonces ahora pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Entonces, si alguno de ustedes tiene comentarios y demás. Buenas tardes. Lo decían al principio, el cambio de uso de suelo es uno de los componentes más importantes para así su modelo conceptual, ¿no? Y claramente las estimaciones que se tienen son muy variadas. Mi pregunta es, así como lo hicieron para Chiapas, para estas dos zonas, ¿han hecho estudios de cambio de uso de suelo para los 4 estados? Y si es así, dos preguntas. Uno, ¿cómo están las evaluaciones anteriores? ¿Cuál es la que más se acerca a la de ustedes o la que está más alejada, como para que sirviera esta información en todo caso como una, pues yo le llamaría una referencia externa para ver quién está haciendo mejor las cosas, si es que lo pudiéramos ver así? Y la otra, ¿cómo aseguramos que el método que están usando ahora es mejor que el de las otras 4 o 5 estimaciones que tenemos antes? Bueno, ¿se escucha? ¿No? Sí. Bueno, en general no se han terminado para los otros 4 estados, se tiene terminado para Michoacán. Ahí se hizo, de hecho es parte de los objetivos del proyecto, generar, hacer un ejercicio de métodos para elaborar este tipo de cartografía. Estamos en proceso, de hecho el único terminado es Michoacán, con un enfoque híbrido y que pues da una muy buena aproximación en tiempo de respuesta de velocidad. Ahí entre precisión y velocidad creo que es un buen compromiso. Y este tipo de ejercicios estamos continuándolo en otro estado, no lo vamos a hacer en los 4 estados, pero como parte de la evaluación de esto, no queremos tener otra estimación de deforestación o de cambio de uso de suelo, sino lo que pretendemos hacer es una estimación de niveles de incertidumbre. Para áreas pequeñas, no para todas, estamos evaluando con imágenes de alta resolución y con trabajo de campo estos datos, pero esto es de los pendientes, aún no lo tenemos aún terminado. Sí, claro. Sí se hicieron otros análisis con SMAP y máxima verosimilitud, ¿no? Sí, ahí sí, para todos los estados, pero no nos terminó de gustar. Bueno, nosotros en Sonora tenemos la ventaja que no tenemos otra referencia, entonces ni nos peleamos con esas gráficas que presentó Miguel, porque solo es el INEGI, ¿no? Para el estado, ¿no? Pero queremos trabajar eso en profundidad y yo creo que más que decir cuál es el mejor insumo, es cuál es el más útil. Al final lo que queremos es generar una serie de herramientas que sirvan para la población. Entonces, la utilidad y la confiabilidad de aquello se mide ahí. No creo que sea cuestión del algoritmo, sino de la utilidad del insumo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Bueno, no es pregunta, es una sugerencia. Sí, en el esquema que presentan general del proyecto, sí, viene que se enfoca a la parte productiva y a la parte de áreas reservadas. En lo social, sí, sería la parte de la mancha urbana, sí. Pensé que esa parte no lo metían, pero sí lo mencionó el compañero, que sí han visto que la mancha urbana ha ido creciendo. Entonces, y en los mapas, sí, no representan esas manchas urbanas. También convendría que también se presentara la mancha urbana en el mapa, ¿no? O sea, son sugerencias nada más, ¿no?
No, lo que pasa es que el modelo está hablando de procesos, entonces de procesos sociales, de procesos económicos y de procesos ambientales. Entonces, lo que las dos, la cachuchita de arriba y la de abajo, nos están mostrando dos casos extremos. Un caso donde se privilegia la racionalidad económica por sobre otra en una región. ¿Y qué es lo que ocurre, no? O sea, tenemos una economía extractiva que evidentemente en el mediano plazo no va a ser sustentable, y ponemos el caso, por ejemplo, de una mina que llega sin vinculación con la localidad. En el otro caso tenemos el opuesto de un reservorio ecológico, donde también lo que se privilegia a través de inversiones de empresas o fondos internacionales es el área de conservación, y que al final de cuentas, pues sí, los sistemas naturales, ahí se está cuidando la reproducción, pero evidentemente van a terminar siendo zonas expulsoras de población, como extremos, ¿no? Para el modelo que nosotros tenemos, que evidentemente es ideal, pero bueno, es como el punto de referencia, lo ideal es ese equilibrio dinámico que dice entre los tres procesos, ¿no? Los procesos económicos, que no nada más son productivos, también tienen que ver con, por ejemplo, cómo se insertan las empresas transnacionales en alguna región que son de su interés. El tema de la inversión extranjera también está considerada como una variable que puede afectar todo ese equilibrio, ¿no? Sí, pero siento que en ese esquema queda fuera el crecimiento urbano. O sea, digamos, no van ni en la parte de reserva, sí, y tampoco en la parte productiva. Ah, ¿sí? claro. Va en la parte social. Bueno, de hecho, la mancha urbana. Sí, de hecho, en la parte, bueno, es que no tuvimos tiempo de ver con más detalle, pero dentro de las variables que en los procesos sociales se consideran es justamente el que una zona se convierta en una zona de atracción de población, que es lo que ya decía Miguel, y bueno, y eso va a dar lugar al crecimiento de la marcha urbana. Sí, lo que pasa es que fuimos muy rápidos y por eso no lo expliqué con detalle. Y bueno, y la otra es que las variables que ahí están incluidas evidentemente se van a ir ajustando de acuerdo a las especificidades de cada región, ¿no? Porque si bien hay procesos como lo que decíamos de la globalización, del cambio climático, que no son comunes a todas las regiones que estamos estudiando, hay peculiaridades de la manera en cómo estas regiones se van a insertar en estas megatendencias, ¿no? Y ahí vamos a hacer ajustes. Sí, logro entender que también decías que no se había considerado en la parte cartográfica, pero sí, efectivamente está. Lo que pasa es que no se ven muy bien los colores, pero está considerado, de hecho es una de las consideraciones importantes que hacemos al mapear, el poder delimitar muy bien las áreas de asentamiento humano, precisamente porque queremos monitorear eso. Otra vez. Tiene que ver también, perdón, con la complejidad de los municipios, como bien decía Araceli, ¿no? O sea, hay municipios que son muy rurales donde estas dinámicas son totalmente inversas de despoblamiento total, pero hay municipios donde hay una cabecera municipal que está siendo foco de atracción. Dos preguntas. Una, en la primera parte de tu plática, de lo que estabas poniendo, pareciera que estabas casi usando a veces como sinónimo vulnerabilidad de que si era sostenible o no sostenible. Entonces me gustaría que viéramos las dos diferencias y sobre todo, te voy a decir por qué. Porque una de las cosas que ahorita tenemos como problema, vamos a decirle así, en la parte del gobierno, en la parte de cambio climático, sobre todo, es definir un índice de vulnerabilidad, porque queremos sacar de la vulnerabilidad a municipios, etcétera, y definir qué cosas tenemos que medir para saber si es vulnerable o no, y a ver si lo sacamos o no umbrales, es algo que tenemos pendiente, lo estamos trabajando como varias iniciativas. Entonces me gustaría, supongo que ya estuvieron como revisando eso. Dos, una es cuál es la relación en todo caso que ustedes manejan entre vulnerabilidad y sustentabilidad, y la segunda, qué variables, pusiste la lámina pero aquí no se veía, cuáles serían las variables que ustedes han encontrado como más directamente relacionados con aquello que tú llamas como vulnerabilidad de los municipios. Bueno, nos diste en el talón de Aquiles. La parte que más nos ha costado ponernos de acuerdo es el tema de cómo definimos la vulnerabilidad. Y si se fijan, yo tramposamente establecí que
cuáles son las condiciones ideales para que un territorio, un paisaje no sea vulnerable, que decíamos, bueno, algo es no vulnerable, es un paisaje sustentable cuando se logra un equilibrio entre los procesos sociales, los procesos económicos y los procesos de la naturaleza. Todo lo demás, de alguna manera, es vulnerable. Entonces, ahí lo que nosotros tenemos es un juego de diferentes combinaciones de variables ordenadas en procesos económicos, en procesos sociales, en procesos ambientales y además vertebradas por procesos de relaciones de poder asimétricas, por procesos institucionales y por procesos en conjunto de gobernanza, porque al final de cuentas, si estamos tomando como unidades de análisis la toma de decisiones, es importante para el modelo establecer qué es, de dónde, o sea, con base en qué elementos los actores locales toman esas decisiones. Muchas veces ni siquiera las decisiones se toman en el ámbito del paisaje, de los grupos que están asentados en el paisaje, son decisiones que se toman afuera, desde las políticas públicas o desde las empresas, lo que decía ahorita sobre, bueno, algún área que sea de interés para alguna gran transnacional y cómo llega y hace todo un ejercicio para instalarse. Ahora, respecto a las variables, nosotros lo que tenemos ahorita identificado son como todavía una serie de variables que están siendo clasificadas que corresponden a las lógicas de reproducción de esos procesos, pero que en cada lugar por ejemplo, en cada zona de estudio van a tener un peso específico. Por ejemplo, vamos al caso de Sonora, que siempre lo ponemos. Mientras que a nivel nacional se habla de la feminización de la agricultura, nosotros tenemos zonas donde está pasando totalmente lo opuesto. O sea, quienes más salen de las zonas rurales son las mujeres. Y entonces ahí se requieren otro tipo de programas específicos dirigidos a que las mujeres se empoderen, sobre todo también, por ejemplo, la cuestión de los jóvenes. Nosotros tenemos problemas de envejecimiento de la población rural más graves que en otras regiones del país. Por eso lo que comentaba Araceli ahorita cuando mostraba esa lámina que a mí me gusta tanto de las fotografías, donde están mostrados diferentes expresiones de esos tres procesos, de cómo la llegada de los jóvenes a un territorio, jóvenes que ya fueron, se formaron y regresan a su localidad, está dinamizando, está incluso llevando otro tipo de cultivos que habría que ver, ¿no? Sí, habría que ver en estos tres escenarios que tenemos, si eso va a generar un paisaje vulnerable o un paisaje sustentable. Lo importante, creo que lo más importante de lo que estamos trabajando ahorita es que la vulnerabilidad y el paisaje mismo son productos, no están establecidas a priori, que era la confusión que teníamos la anterior presentación el año pasado y que nos costó muchos problemas. Y de hecho todos estos ajustes que hemos hecho metodológicos fueron resultado de la barrida. Aquí hay que reconocer lo que nos dieron en Chiapas, nos pegaron una muy buena barrida y además de la que se salvó Amos porque no pudo asistir, pero luego lo dijeron, no, pues es que necesitamos gente del INEGI aquí. No, le digo, si tenemos un acompañante que siempre va, pero hoy cuando nos reunimos tenías complicaciones para asistir. Entonces, la verdad es que estos ejercicios han sido muy ricos y de hecho todavía nos faltan 2, pero esperamos haber aprovechado muy bien la experiencia de San Cristóbal y de Hermosillo para poder ir con mejores armas a lo que sigue, a las de Michoacán y a la de Guanajuato. Pero ha sido todo, ¿no? Desde el modelo teórico que teníamos metodológico hasta las mismas técnicas de análisis que habíamos al principio concebido y que a la hora nos dimos cuenta que no nos daban. Y creo que lo más importante y lo que más nervioso nos puso fue que todo ese trabajo que ya se había hecho y que se había expresado en mapas, cuando llegamos, había gente que nos decía, pues es que eso no nos dice nada. Y gente que está trabajando ahí y que conoce de estas técnicas también. Y bueno, ahí mucho también fue no sé si quieran ustedes comentar sobre las críticas que hubo pues al INEGI también, ¿no? Sí, pues ni hablar, de eso se trata. Ah, bueno. Perdón, ya andamos sobre el tiempo y quisiera hacer un comentario breve y una pregunta que espero me hagan comentarios muy breves. La primera de ellas es el crecimiento urbano y
y el cambio de productos hacia la parte de exportación. Eso, en los dos casos que presentaron, se vio, bueno, fueron de sus conclusiones, pero creo que eso está sucediendo en otras partes del país. Entonces, hoy por hoy los alimentos que consumimos, por ejemplo, no son aledaños a nuestra área de vida, sino quién sabe dónde vienen, y ahí se empieza a hablar de los petroalimentos, por ejemplo, ¿no? Bueno, esa es una. Y la otra, un breve comentario sobre sus problemas de diferentes disciplinas y cómo han intentado platicar entre ustedes para pasar de un grupo multidisciplinario a uno interdisciplinario. Bueno, ha sido… La palabra es tortuoso, pero ha sido muy enriquecedor porque en general pareciera un ejercicio nada más de juntarse y platicar, sin embargo uno tiene que aprender el lenguaje de los otros. Entonces, en ese sentido nos ha llevado una buena etapa del proyecto, entender eso, empezar a manejar, hablar en el mismo idioma sociológico y de sistemas de información geográfico para poder definir qué es lo que entendemos nosotros desde cada uno desde nuestra trinchera. Ha sido muy enriquecedor porque pues ha permitido mejorar nuestra percepción de la realidad más allá de lo que estamos nosotros desde nuestras disciplinas acostumbrados a visualizar. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, perdón. Bueno, pues con esto concluimos y paso a entregarle sus correspondientes diplomas. Sí.